Iglesia Filadelfia JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Capítulo 3, versículo 1. Si no trajiste tu Biblia, en la pantalla aparecerá todo lo que voy a predicar. Segunda de Corintios, capítulo 3 y versículo 1. Habla el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. ¿Y qué dice el apóstol? ¿Comenzaremos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? Está haciendo una pregunta Pablo. Él está diciendo, ¿será que yo tengo que recomendarme a mí mismo? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros? ¿O de recomendación de vosotros? Y ahí viene lo que quiero dejarle a la iglesia. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Dile a tu hermano, tú eres una carta para ser leída. ¿Quién la lee? Todos los hombres. Siendo manifiesto, dice la palabra, siendo manifiesto que sois carta de Cristo. Dile a tu hermano, tú eres una carta de Cristo, expedida o escrita por nosotros, escrita no con tinta, sino con ¿qué ha sido escrita? Con el Espíritu del Dios vivo. Y no fue escrita en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Amén y amén. Esto es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, que seamos una carta escrita por Cristo mismo. No una carta escrita con tinta, sino escrita con ¿qué? Con el Espíritu Santo de Dios. Levanta las manos y vamos a orar. Dile, Señor, heme aquí, soy un papel en blanco, para que tú escribas sobre mí lo que tú quieres que yo muestre al mundo. Que cuando la gente me vea a mí, pueda leer en mí lo que tú has escrito en mi corazón. Esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dile a tu hermano, tú eres una carta para ser leída. Levanta las manos si alguien entendió la lectura. ¿Recuerdan ustedes que Jesús dijo que nosotros somos la luz del mundo? Que somos como una ciudad que se edifica en una montaña, la cual nadie puede esconder. Si ustedes salen de noche al sur de la ciudad y miran hacia la montaña, ¿qué ven? De noche, ¿qué ven? Una cantidad de lucecitas. No la puede esconder porque está colocada sobre una montaña. Así le pasa al cristiano. El cristiano no se puede esconder, todos los ojos lo están viendo. Eso sí que me pasa seguido. Cada vez que voy a un centro comercial me encuentro gente, menos mal que siempre voy bien acompañado de la pastora Betty. ¿Qué día estábamos? ¿Qué día es hoy? ¿Martes? Como el sábado, no recuerdo. Estábamos por allá ¿en dónde era? ¿Unicentro era? ¿Santa Fe? En Gran Estación. Estábamos comprando alguna cosa y de pronto una hermana, yo vi que llamó a mi esposa y le habló ahí. Y vino Betty y me dijo, esta hermana te conoce. Le dije, sí, ella te ve en televisión, en el programa, el de Medellín, Oiga, me tocó ir a saludarla a ella, muy querida la hermana, y me dijo, yo no me pierdo un programa suyo. La gente nos está, ¿qué? Viendo. Así que cuidado con que lo pillen mal parqueado. Tiene que andar con cuidado, hermano, porque somos carta. Dile a tu hermano, tú eres una carta que la gente la está, ¿qué? Viendo.
Te ven en tu familia, te ven en tu hogar, te ven tus vecinos, te ven en la empresa. La empresa saben que tú eres cristiano, entonces te están chequeando a ver cómo te comportas. Y de tu testimonio depende la salvación de las almas. Amén. Esto es lo que dice el apóstol Pablo. Oremos, iglesia. ¿Ya oramos? Bueno, es que yo soy un hombre de oración, me gusta orar más. Déjeme explicarle entonces mi pasaje. ¿Qué es lo que Pablo, o por qué Pablo escribe esto? ¿Por qué él le dice al pueblo de Corinto que si acaso él necesitaba cartas de recomendación? El apóstol Pablo era un hombre con una palabra limpia. Casi que todo el Nuevo Testamento que tú tienes, la gran mayoría lo escribió él. La gran mayoría de las cartas pastorales fueron escritas por el apóstol Pablo. Romanos, Corintios, Gálatas, primera, segunda de Corintios, primera, segunda de Tesalonicenses, en fin, todas estas epístolas fueron escritas por él. Pero usted sabe que donde hay un buen siervo también hay enemigos, ¿no? Pablo era un hombre que tenía muchos enemigos, porque al diablo no le gusta que se predique la palabra o que se predique la verdad. Entonces esos enemigos del apóstol Pablo, que eran en su mayoría judíos, tenían una especie de grupo que se oponía fuertemente a la doctrina que predicaba el apóstol Pablo. Ellos trataban de influenciar a la iglesia para que cumpliera la ley judía. Le decían a la iglesia en diferentes ciudades, Tesalónica, Corintio, Galacia, etcétera, que para ser verdaderamente salvo tenían no solo que creer en Cristo, sino que tenían también que cumplir la ley de Moisés. Entonces le decían: ustedes tienen que circuncidarse, ustedes tienen que guardar el sábado y tienen que guardar todos los ritos que ordena la ley judía. La Pascua, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de la cosecha, todo. Eso era una carga imposible de cumplir. Pablo se oponía a esto. Es más, el 24 creo que hablamos de esto mismo. Y yo hablaba de que muchos cristianos hoy quieren llegar al cielo guardando una serie de normas, guardar días, fechas, etcétera, y normas de hombres. Y Pablo dice que esto es una tontería, porque nosotros no fuimos salvos por obras, sino por la fe en Jesucristo. Así que aquí está Pablo peleando nuevamente con estos judaizantes, con este grupo que quería obligar a la iglesia a cumplir normas, a cumplir palabras o ordenanzas humanas. Estos judaizantes o enemigos del apóstol le exigían al apóstol Pablo unas cartas de recomendación que mostraran que él en verdad era un apóstol de Cristo. Hay que recordar que una de las cosas que se exigía para mostrar el apostolado de alguien era que primero hubiera andado con Cristo, que hubiera visto a Cristo hacer milagros, que hubiera visto al Señor resucitado. En fin, eran como las ordenanzas o las credenciales que se le exigían a un apóstol. Pablo le dice a ellos, a los corintios, que si acaso ellos no lo conocían, que si acaso necesitaba él para venir a la iglesia en Corinto cartas escritas por hombres, credenciales humanas que lo declararan como apóstol. Y él dice: yo no necesito credenciales escritas por nadie, ni por Pedro, ni por Juan, ni por ninguno de los apóstoles. Mis credenciales apostólicas son ustedes, Corintios. Sus vidas cambiadas, sus vidas transformadas por el poder de la palabra.
El apóstol Pablo les dice: ¿por qué quieren credenciales escritas por hombres cuando las credenciales son ustedes mismos? Cuando ustedes llegaron al apostolado, les está diciendo Pablo: a mi ministerio ustedes eran impíos, fornicarios, adúlteros, ladrones, borrachos, etcétera. Hoy mírense al espejo, les dice el apóstol. Ustedes son personas santas. Han dejado de tomar, han dejado de fornicar, han dejado de adulterar. ¿Por qué lo han hecho? Porque Cristo se encargó de tomarlos a ustedes como hojas, y Cristo ha escrito no con tinta, sino con el Espíritu. Ha escrito en cada uno de sus corazones cuál es la voluntad para cada uno de ustedes. Así que lo que hoy son ustedes, Corintios, es el resultado de la obra, no de Pablo, sino del Espíritu Santo, que los ha cambiado de gloria en gloria en la misma imagen por el poder del Espíritu Santo. ¿Alguien entiende? Esto es el mayor premio a un ministerio: ver vidas transformadas por el poder del Espíritu. Yo no sé si ustedes pueden hoy hacer un balance de quiénes eran antes de entrar a esta iglesia y lo que son hoy después del tiempo que llevan en esta iglesia. Si ustedes me dicen: pastor, llegué y sigo siendo el mismo, entonces he fracasado como ministro, porque no ha habido un cambio en sus vidas. Pero si ustedes me dicen: pastor, desde que yo llegué a la iglesia Filadelfia, Jesucristo vive, mi vida fue revolucionada, cambiada. Hoy puedo decir que en verdad soy un hijo de Dios, temo a Dios, amo a Dios, y estoy convencido de que Cristo es el camino, que Cristo es la verdad y que Cristo es la vida. Estaría dispuesto aún a dar mi vida por Jesucristo. Quiero que ustedes valoren no el trabajo mío como pastor, sino el trabajo que el Espíritu Santo ha hecho en sus corazones el tiempo que llevan en esta iglesia. Si ustedes califican que su vida ha sido cambiada, vuelvo y repito, no por mí, porque yo soy un mero hombre, pero si su vida ha sido cambiada por el Espíritu Santo a través de la palabra que se predica por medio de este hombre, entonces levante su mano y diga: mi vida ha sido cambiada, mi vida está siendo transformada de gloria en gloria desde que yo llegué a esta iglesia. Eso es lo que Pablo les está diciendo a los corintios. Mis credenciales son ustedes mismos. Ustedes están siendo escritos no con tinta, sino con el poder del Espíritu Santo. Yo les pedí el favor que hicieran algo de fe, y era que tomaran una hoja. Esto lo hacemos cada año en esta iglesia. Hasta para hacer esto se requiere fe. Tomar un papel, hacerle una raya en la mitad y empezar a escribir qué deseamos para este nuevo año. Sé que los que tuvieron fe la hicieron, pero la idea no era solo llenarla de peticiones. La idea era llenarla también de compromisos. A este lado están mis peticiones y a este lado están mis compromisos. A pesar de que yo soy un hombre de oración, le voy a leer mis compromisos. Quiero, Señor, dedicar más tiempo para tener mayor comunión contigo todos los días. Quiero pasar más tiempo en oración, dedicar más tiempo cada día para estar orando. Quiero dedicar mucho más tiempo al ayuno y al estudio de la palabra. Quiero dedicar más tiempo a servir a las almas en la iglesia.
a pasar más tiempo aconsejando y guiando al pueblo en lo que necesite. Quiero promover la sana doctrina con la misma fe y con el mismo coraje y sin ningún temor. Quiero dedicar más tiempo a tu servicio, a servirte con todo mi corazón. Quiero, una vez terminado el auditorio, proyectar la construcción del colegio y la obra social. Quiero seguir predicando la verdad sin temer a los hombres y sabiendo que estoy haciendo tu santa voluntad. Esos son mis compromisos. Las peticiones, eso ya no se lo cuento. Yo sé que muchos hicieron peticiones, pero la pregunta aquí es: ¿qué de los compromisos? Si no hay compromisos, no hay bendición. Que Dios no te va a dar algo que tú no quieres. Dios no es un supermercado donde pedimos y pedimos y pedimos y solo pedimos. Recuerda la palabra de Mateo 6, dice el Señor dice en su palabra claramente: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo que tú necesites yo te lo daré por añadidura. Así que quiero comenzar este estudio leyendo algunos pensamientos. Todo lo que te dije fue una introducción para meterte en mi tema. Para tratar de frenar el ministerio del apóstol Pablo, sus enemigos le exigían, ¿qué le exigían? Cartas de recomendación que respaldaran su apostolado. Otro pensamiento: las cartas presentadas por el apóstol Pablo para respaldar su ministerio fueron escritas ¿por quién? Por Dios y no por los hombres. La mejor demostración del ministerio de un hombre son sus oyentes. O sea, la mejor manera de saber si soy un buen pastor o soy un mal pastor son ustedes. Es su testimonio. Es quiénes son ustedes fuera de la iglesia. Cuán temerosos son de Dios, cuán rectos, cuán honestos, cuán buenos padres, cuán buenas esposas, cuán buenas mujeres solteras y cuán buenos hombres solteros. Para saber si yo estoy siendo eficaz en la tarea que Dios me mandó a hacer, la mejor forma de saberlo son ustedes. Sus vidas han cambiado, sus vidas han sido transformadas verdaderamente por la palabra. Si no ha sucedido un cambio, entonces soy un fracaso como ministro. Pero si sus vidas están siendo cambiadas de gloria en gloria, entonces se está cumpliendo la palabra de Efesios, donde el apóstol Pablo, escribiendo por el Espíritu Santo, dice que el Señor instituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ustedes tienen que ir de gloria en gloria. Tú no puedes ser el mismo padre que eras hace un año. Tú no puedes ser el mismo esposo que eras hace un año. Tú no puedes ser la misma esposa que eras hace un año. Tú no puedes ser el mismo jefe que hace un año. Tú no puedes ser el mismo empleado de hace un año. Tu vida tiene que ser cambiada, revolucionada para bien por el poder del Espíritu Santo. Tu vida tiene que llegar a ser tan perfecta que aún una mirada mal hecha te debe llevar a una convicción de pecado. Aún algo que miraste que no debías te debe llevar a una compulsión de corazón a decirte: estás equivocado. Cuando tú llegues a esa dimensión de buscar la santidad, aún con tus ojos, como lo hizo el santo Job,
podré decir: ustedes son mis credenciales ministeriales que respaldan el ministerio, porque son cartas escritas no por mí, sino por el Espíritu Santo, no para que las lea yo, sino para que las lea el mundo entero, de dónde y cuándo se están congregando en esta iglesia. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que voy a hablar de 3 cartas en mi estudio. 3 cartas que Dios escribió en la Biblia. La primera carta de Dios a los hombres. Primer punto, la primera carta de Dios a los hombres. Lea un pensamiento para trabajar este punto. Después de la caída de Adán, vuelvo y repito, ¿cuándo sucedió esto? Después de la caída de Adán, cuando Adán se hizo pecador, Dios envía una serie de cartas a los hombres tratando de buscar su acercamiento. Vuelvo y repito, después de la caída de Adán, Dios envía una serie de cartas a los hombres tratando de buscar su acercamiento. Yo les voy a hacer unas preguntas y ustedes, los santos, me contestan. No los veo como con ganas de contestar. Vuelvo y le repito, voy a hacerle unas preguntas y los santos contestan. Antes, atención, antes de la caída de Adán en pecado, ¿cómo hablaba Dios con el hombre? Cara a cara. Una vez que el hombre cae, Dios lo echa del Edén, lo echa de su presencia. Desde ese momento en que el hombre se aleja de Dios y es echado de la presencia de Dios, Dios busca acercarse al hombre. Pero recuerde que el hombre ya era un hombre pecador, un hombre caído. Había muerto espiritualmente, porque Dios le dijo al hombre: el día que comas de ese fruto vas a morir. Así que Dios empieza a tratar de acercarse al hombre para que el hombre tenga algo de comunión con él. La primera carta que Dios le envía a este hombre se la escribe en tablas de piedra. Primer punto, la primera carta de Dios a los hombres fue enviada en tablas de piedra. Dios escribiéndole al hombre. La primera vez que lo hizo en piedra. Éxodo capítulo 31 versículo 18. Voy a leerlo de la NTV, me gustó más su traducción. Éxodo 31, 18 dice: cuando el Señor, está hablando de Dios, terminó de hablar con Moisés, ¿en dónde estaban hablando? En el monte Sinaí. ¿Qué le dio Dios? Le dio las 2 tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto, escritas por el dedo de Dios. ¿Para qué eran esas cartas? En esas cartas, repita, en estas cartas estaba la voluntad de Dios para el hombre pecador. Estaban los mandamientos de Dios, lo que Dios quería que el hombre hiciera para acercarse a Él. ¿Cómo escribió Dios esas tablas? En piedra. Segundo, Dios envía la carta en tablas de piedra para que los hombres vieran cuán duro tenían el corazón. Pregunto a los santos: ¿para qué fue enviada esas cartas? ¿Por qué no las escribió Dios en papel? ¿Por qué fue escritas en tabla de piedra? Para que los hombres se dieran cuenta de su propio corazón. Mire, un capítulo después de que Dios manda las cartas,
Las cartas las mandó en Éxodo 31 y mire lo que pasó inmediatamente después. Éxodo 32, versículo 7. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque el pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto se ha ¿qué? Corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Oiga, se apartaron del camino que yo les mandé, que yo había, ayúdeme, que yo había ¿qué? Escrito. Pronto lo hicieron. No alcanzó a llegar el correo cuando ellos ya se habían apartado. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Préstame tu atención aquí. ¿Cuántos días duró Moisés con Dios en el monte Sinaí? 40. Dios, durante esos 40 días que habló con Moisés, Dios escribió en 2 tablas de piedra su santa voluntad. Oiga, atención, no había acabado Dios de darle las tablas a Moisés. No había descendido Moisés aún del monte cuando el pueblo ya se había apartado de Dios. Ya estaban haciendo su propia ¿qué? Voluntad. Tercero, Dios vuelve a escribir en tablas de piedra debido a que el corazón de los hombres seguía ¿qué? Endurecido. Ustedes santos se acuerdan qué pasó con las tablas que Dios le dio a Moisés cuando Moisés bajó. ¿Qué hizo con las tablas? Dígalo más fuerte. Las rompió. Y mire lo que Dios le dice. Éxodo, un capítulo después, íbamos en el 32, ahora al 34. Mire lo que Dios le dice. Éxodo 34:1. Jehová le dijo a Moisés, oiga lo que Dios le dice: alízate 2 tablas ¿de qué? De piedra, como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Así que Moisés vuelve a subir al monte llevando en su mano ¿qué? 2 tablas de piedra. ¿Qué hizo Dios con esas tablas? Volvió a escribir en esas tablas su santa voluntad. La pregunta que quiero que me respondan, que ya les dije, es ¿por qué Dios las escribió en piedra? Para mostrarle al hombre su corazón. ¿Corazón de qué? De piedra. Lamentablemente hoy muchos todavía tienen ese corazón. Les habla uno, les dice, les comparte la palabra, vuelve y les dice, y son más duros que un pedernal. Cambio de punto. Segundo, la segunda carta de Dios a los hombres. Ya hablamos de la primera, ahora le hablo de la segunda carta de Dios. Antes de entrar en este segundo punto, le voy a hacer una pregunta a los santos. ¿Creen ustedes que cuando Dios escribe por segunda vez en tablas de piedra, esto llevó a los hombres al arrepentimiento y se sometieron a Dios voluntariamente? ¿Dejaron de ser idólatras? No, la respuesta es no. Su corazón seguía como una piedra. Entonces, debido a esto, como sus corazones eran tan duros, Dios les manda una segunda carta. ¿Quién es esa carta? Lea este pensamiento y lo va a entender.
El Señor Jesucristo vino a este mundo para enseñar a los hombres la ¿qué? La santa voluntad de Dios. Pregunto, ¿qué había escrito en las tablas de piedra? La voluntad de Dios. ¿Qué vino a predicar Cristo? La voluntad de Dios. Así que concluyamos. Primer punto. Jesucristo era la carta viviente de Dios al mundo. Era una carta. Cristo era una carta de Dios. Hebreos capítulo 1 y versículo 1. Hebreos 1:1. Oiga lo que dice la palabra. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Qué es lo que nos está diciendo el escritor de Hebreos? Que Dios ha tratado de hablar con los hombres muchas veces. Lo hizo por medio de profetas. ¿Cuál fue el profeta enviado por Dios? El primero, Moisés. ¿Recuerdan lo que dice Deuteronomio 18:15? El mismo Moisés dice: profeta como yo les va a enviar Dios. Está hablando de Cristo. Moisés, el que recibió las tablas de piedra, Moisés dice: un profeta como yo les va a mandar Dios. A ese profeta, oigan, ¿de quién está hablando? De Jesús. Así que este profeta era la carta de Dios al mundo. Segundo, Jesucristo, como la segunda carta de Dios, venía a traer la vida a este mundo. Repita conmigo todos: Jesucristo, como la segunda carta de Dios, venía a traer la vida a este mundo. Juan capítulo 17 y versículo 1. Juan 17:1. Mire lo que dice Jesús. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y atención, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta era la carta de Dios al hombre. Alabado sea su nombre. Vamos a leer el versículo 3. Esta era la carta de Dios al hombre a través de Cristo. ¿Cuál era la carta? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y que conozcan a quién, a Jesucristo, a quien has enviado. El que vio a Cristo y leyó la carta de Cristo, vio a Dios en la carta, porque Cristo y Dios eran uno solo. Alabado sea su nombre. Ahora, ya sabemos que la primera carta fue rota, quebrada, porque el hombre no la quiso cumplir. La pregunta es: ¿y qué sucedió con la segunda carta? Tercero, la dureza del corazón de los hombres
la dureza del corazón de los hombres, los llevó ¿a qué, iglesia? A rechazar la segunda carta de Dios. ¿Quién era esa segunda carta? Cristo. Hechos capítulo 3 y versículo 13. Hechos 3:13. El que habla es el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, y dice el apóstol Pedro: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros, dice el apóstol Pedro, negasteis al santo y al justo, y pediste que se os diese a cambio un homicida. ¿Quién era ese homicida? Barrabás. Y oiga lo que dice después. Ahí viene, rompieron la carta, oiga. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos ¿qué? Testigos. Pregunto, ¿qué sucedió con la primera carta que Dios envió escrita en tabla de piedra? Fue quebrada. Dios la vuelve a escribir y vuelven y la rompen, porque no la querían, no querían obedecer a Dios. Pregunto, ¿qué sucedió con la segunda carta viva enviada por Dios a los hombres? La destruyeron, la mataron, la rompieron y la desecharon. Tercer punto, el número romanos, la tercera carta de Dios a los hombres. Entonces hago un repaso. La primera carta de Dios a los hombres fue escrita en tablas de piedra. La segunda carta de Dios a los hombres, que era la carta viva, Jesucristo, la botaron, la destruyeron y la anularon. Hablemos ahora de la tercera carta de Dios a los hombres. Lea este pensamiento. Ahora que el Señor Jesucristo ha regresado al cielo, las nuevas cartas de Dios somos nosotros, su iglesia. Dile a tu hermano, tú eres la nueva carta, hermano. La gente, dile, la gente quiere leer en ti. La gente quiere conocer a Dios a través de tu vida y de tu testimonio. ¿Alguien está entendiendo? Levante la mano si lo entiendes. Yo no le puedo decir a la gente, atención. Yo no le puedo decir a la gente, mira las tablas de Moisés, las tablas que Dios escribió con su dedo. ¿Se las puedo mostrar? No, no existen. Fueron rotas, perdidas, no existen. No existe ni el arca, nadie sabe qué pasó con el arca. Yo no le puedo decir a la gente, mira a Cristo. Me dirán, ¿dónde está? Yo no lo veo. Mira la segunda carta de Dios. Para que la gente me crea, yo no le puedo mostrar tablas de piedra, ni le puedo mostrar a Cristo. La gente tiene que ver a Cristo en mí. Yo no puedo salvar las almas a menos de que la gente vea mi testimonio. Primer punto. La iglesia es la tercera carta de Dios a los hombres.
Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 2. Segunda de Corintios 3, 2. Dice la palabra: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones. Oiga lo que sigue: conocidas y leídas por todos los hombres. Cuando habla de los hombres, no habla de solo cristianos, habla de hombres cristianos y no cristianos. Versículo 3. Siendo manifiesto o siendo entendido o comprendido que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, y fueron escritas no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Yo sé que alguien está diciendo: pero ¿cómo hace Dios para escribir en mi corazón? No lo entiendo, pastor. Cada vez que yo me paro aquí, o Miguel Ángel como lo hizo el domingo, o Camilo como lo hizo en el segundo servicio, no se para ni Abraham, ni Miguel, ni Camilo, se para el Espíritu Santo y usa a hombres débiles. Ya les demostré que soy débil. El domingo no pude venir. El sábado me acosté perfecto, estaba bien. Chao Betty, adiós, que duermas. Bonito. Me acosté a dormir, estaba dormido. De pronto, 1 de la mañana, me despierto con un dolor en el pecho. ¿Por qué me duele el pecho? Respiré, fui al baño, volví. Y otra vez, otra picada al pecho. Y yo no quería decirle nada a Betty. Y tercera, ya a las 2 de la mañana yo me vi malo. Le dije: Betty, me siento mal, algo no está bien conmigo. Y le conté. Nos fuimos para la clínica. Soy un hombre débil, soy carne. El que predica no es un hombre. El que predica aquí no es este hombre débil, enfermo, cojo, débil. El que predica es el Espíritu de Dios en un hombre. Usa un cuerpo débil. Cada sermón, cada palabra, aunque a veces es fuerte, lleva un tinte del Espíritu. Lleva un estilógrafo del Espíritu y va tocando corazones y va grabando un cambio. Y cuando ustedes se miran al espejo y dicen: yo no soy el mismo, yo soy otro, algo está pasando conmigo, yo no soy el mismo. Entonces en ese momento sois cartas escritas por el Espíritu Santo, transformados de gloria en gloria por el poder del Espíritu de Dios. Y ustedes se miran y dicen: wow, ya no me gusta fumar, me molesta el olor al tabaco, me fastidia, me produce náuseas. Y antes yo me iba al bar, a la cantina, a la discoteca con amigos y fumaba todo el mundo y a mí no me importaba, es más, me agradaba. Ahora me fastidia. Ya no me provoca tomar. Antes me gustaba y cuando estaba ebrio me abrazaba con otro borracho y el tufo erutaba a mí, no me importaba. Ahora medio huelo algo de alcohol y me fastidia, me produce náuseas. ¿Por qué te produce náuseas? Porque sois una carta que está siendo escrita por el Espíritu Santo, con el poder de Dios. Está siendo cambiado de afuera para adentro y de adentro para afuera.
Antes pasaba una muchacha y tú lo que menos le mirabas era la cara. Le mirabas todo menos la cara. Ahora ya no lo haces. Algo te dice que está mal. Cuando tú lo haces, dice, ¿qué estoy haciendo? Y empiezas a meditar en la palabra y dice, hice un pacto con mis ojos. ¿Cómo he de mirar a una virgen? Mis ojos son de Dios y han sido consagrados al Altísimo. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué ya no eres morboso? ¿Por qué tu vida ha cambiado? ¿Por qué ahora cuando te dan en el supermercado un billete de más, tú dices, niña, te equivocaste, esto no es mío? ¿Por qué devuelve la plata? Porque ahora eres una carta del Dios vivo, escrita con el Espíritu Santo del Creador. Segundo, las nuevas cartas de Dios. Por ahí hay alguien que está entendiendo el sermón. Vuelvo y repito. Las nuevas cartas de Dios están siendo enviadas por el Espíritu Santo a todo el mundo. ¿Lo entiendes? Vuelvo a leer hasta que todos lo mastiquen. Las nuevas cartas de Dios están siendo enviadas por el Espíritu Santo a todo el mundo. ¿Lo entiendes? Alguien te está leyendo en tu trabajo. Alguien te está leyendo en tu universidad. Alguien está mirando a Dios en ti, en tu casa. Tú eres una carta en tu familia, en tu vecindario, en el bus. Vos sois una carta del Dios vivo. Y la gente está sedienta de leer en esa carta la voluntad de Dios. Ezequiel 36, 26. Ezequiel 36, 26. Dice el Espíritu Santo a estas cartas: os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón. ¿El corazón de qué? De piedra. Y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaré en la tierra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Os daré un corazón nuevo, dice Dios. Quitaré el corazón de piedra y os pondré un corazón de carne. Porque el Espíritu no escribe sobre piedra. El Espíritu escribe sobre carne. El que escribe sobre piedra es Dios el Padre. El que escribe sobre carne es el Espíritu Santo. Era necesario quitar las tablas de piedra. Era necesario enviar
las tablas de carne por medio de Cristo, para que el Espíritu Santo las pueda escribir, para que puedan ser leídas no solo en Jerusalén, sino en todos los rincones de la tierra. Jeremías capítulo 31, versículo 33. Jeremías 31, 33. Dice el creador del universo, quien escribió en tablas de piedra, quien envió las tablas vivas y quien envió el Espíritu, dice así: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Amén. Aquí hay una carta que ustedes hicieron. Yo también la hice. La idea no es solo pedir cosas. La idea es pedir un cambio en nuestro corazón. La idea no es pedir cosas materiales y casa y carro y beca y una cantidad de cosas materiales. La idea es pedirle a Dios un verdadero nacimiento. La idea no es pedir cosas y cosas y cosas. La idea es pedirle a Dios que nos haga verdaderas cartas de Él. Que cuando la gente lea en nosotros pueda ver a Cristo. Que cuando la gente nos vea en nuestro diario vivir, sin necesidad de decir que somos cristianos, la gente diga: ¿tú eres cristiano? Y tú le dices: sí. Porque la gente lo verá. Es evidente que tú eres una persona de Dios. Tu hablar te delata. Tu hablar muestra a gritos que eres un hijo del Altísimo. Tu vida, tu transparencia, tu santidad, tu rectitud, tus miradas, tu hablar, tu vocabulario, tu forma de actuar, de mirar, gritarán que tú eres un verdadero hijo del Altísimo. Cuando esa columna se haya llenado y tus compromisos se hayan cumplido, yo no tengo la menor duda de que tus peticiones serán realidad, porque tú serás una carta del Dios vivo. Alabado sea el nombre de Jesús. Un aplauso a Dios, un aplauso a Dios. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Iglesia Filadelfia JB.